está en un nivel central, tiene la punta orientada hacia la izquierda y abajo y adelante. Del corazón nace la arteria aorta, es la arteria principal del organismo, la que va a proveer de sangre a todo el organismo. ¿Y qué sangre va a proveer la aorta? Sangre oxigenada y rica en nutrientes, ¿sí? La aorta entonces hace una dirección vertical inicialmente, hace una vuelta que se llama callado, con Y, callado aórtico, y luego va prevertebral, o sea, la parte posterior, hacia el abdomen. Entonces, hablamos de la aorta, inmediatamente tenemos que ver, decir de dónde nace, qué trayecto hace y a dónde va. Y en ese intermedio, qué ramas da. Eso siempre que hablemos de una arteria, una vena. Les doy un ejemplo. La arteria aorta nace del corazón, del ventrículo izquierdo, hace así una vuelta. Tiene un trayecto que se denomina callado aórtico, con una dirección vertical hacia arriba, un callado hacia atrás y una porción descendente. Da tales ramas, que son como 30, y recorre el tórax en su parte posterior y el abdomen por su parte posterior, por delante de las vértebras, y termina dando dos ramas, o tres, vamos a decir, dos ramas que son las ilíacas primitivas, izquierda y derecha, y una arteria sacra media que sigue hacia el hueso sacro. En el camino va a dar arterias muy grandes e importantes, por ejemplo, las primeras ramas que da son las arterias coronarias, derecha e izquierda, que nutren el propio corazón. Luego puede dar ramas al esófago, algunas que son inconstantes, entonces en eso no nos vamos a detener, pero da la arteria ¿eh? La aorta da las arterias subclavias y carotidias, derechas e izquierdas. Hacia la derecha, yo siempre me lo imaginé como queda un poco más lejos de la derecha, entonces larga un tronco común, brachiocefálico derecho, que luego se divide en carótida primitiva derecha y subclavia derecha. Y a la izquierda, como va a la izquierda y queda más cerca, directamente larga la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Ahí puede dar ramas tiroideas hacia la tiroides que está acá. Luego de dar la subclavia ya se hace posterior y va a dar arterias intercostales, o sea, las intercostales de quien son ramas de la aorta. Y luego va a ir dando esas intercostales, las arterias renales, las arterias viscerales que van a ir a nutrir hígado, vaso, estómago, intestino, páncreas, etc. Y luego va a dar las ramas lumbares porque está en la zona abdominal, que son las arterias renales, ramas intercostales todavía, y luego las ilíacas primitivas. Esa era la aorta. Da además las arterias pulmonares, que acá se ve una, que es la izquierda, pero del ventrículo derecho nace el tronco pulmonar que se divide en pulmonar izquierda y pulmonar derecha, que ahí lleva sangre cargo oxigenada, o sea, pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono. ¿Por qué la lleva a esa sangre? Porque en el pulmón justamente se va a hacer el intercambio a donde se va a eliminar el dióxido de carbono y se va a atrapar el oxígeno. Entonces de esas arterias pulmonares que llegan al pulmón va a volver la vena pulmonar que trae sangre rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono para desembocar en la aurícula izquierda que pasa al ventrículo izquierdo y que manda a la aorta con esa
La sangre del organismo ya utilizada, pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, va a volver por la vena cava inferior a la aurícula derecha y la vena cava superior, que es esta azul, hacia la aurícula derecha, que pasa al ventrículo derecho, que sale por la arteria pulmonar, el tronco común y luego pulmonar izquierda y derecha, con sangre rica, pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono. Y ese es el sistema circulatorio, ¿eh? Que comprende el circuito mayor, que se dice que es el que sale de la aorta y recorre todo el organismo y vuelve por las venas cavas a la aurícula derecha, y el circuito menor, que nace del ventrículo derecho por las arterias pulmonares y vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. ¿Entendió? Sí. Más. Entonces, el corazón, los grandes vasos, que ustedes los vimos, arteria aorta, arteria pulmonar con la izquierda y derecha, venas cavas, que son las que traen sangre utilizada, cava superior e inferior, y venas pulmonares, que acá no se ven, que desembocan en la aurícula izquierda. Además vamos a ver que tenemos la vía aérea inferior. La vía aérea superior es la que va desde el manubrio esternal para arriba. La inferior es la que va del manubrio esternal para abajo. Entonces, en este caso vamos a tener la tráquea y los bronquios, que llevan y traen el aire de los pulmones. Y hacia atrás vamos a tener el esófago, que va desde la faringe inferior al estómago. Ese es el contenido principal. En el mediastino superior además puede estar un órgano que se achica en la etapa ya de madurez, que es el timo, y que tiene una función inmunológica. Acá vemos entonces como la aorta dio el tronco brachiocefálico. ¿Lo entienden así? Brachio que va al brazo, cefálico que va a la cabeza. Tronco brachiocefálico que da la arteria subclavia y la carótida primitiva. Y acá vemos las ramas arteriales, la torácica superior, la toracostomial, torácica lateral, bueno, un montón de ramas que no nos llevan ahora al caso. Subclavia se transforma en axilar y luego en humeral. La humeral luego se va a dividir a nivel del canal bicipital interno en radial y cubital. Radial, la que va al pulgar, por la antena de la radio, acuérdense. Radial. Y cubital, la que va al meñique. No, no llega al meñique, les quiero decir la referencia anatómica. Ahí. Entonces, si arrancamos de nuevo, ventrículo izquierdo, y me van diciendo la rama, ¿qué arteria da? Tenemos que llegar al dedo gordo. Aorta, que da, le da, cubital y radial. Bien. Esas dos luego se unen a través de los arcos palmares, que son dos, y dorsal, que es uno. Y ahí llegamos del ventrículo izquierdo al dedo gordo. ¿Estamos? Sí. Así tenemos que hacer con todo. Lo que tenemos que ir viendo son qué ramas da en ese trayecto y por dónde va, que es muy importante. O sea, no es lo mismo que vaya por acá arriba que vaya por acá abajo. Si ustedes tienen que sacar sangre arterial, habitualmente el lugar más utilizado es la arteria radial, de la que se toman el pulso radial. Y de la que vamos a ver a dónde tomamos el pulso radial, porque, qué sé yo, por dónde lo tomamos. Sí, ya sabiendo que en este flexor hacia el lateral está el pulso radial, el canal radial, ahí lo vamos a tomar. Y eso es lo que tenemos que ir viendo en anatomía. Si sabemos que este es el canal bicipital interno, sabemos que por ahí van a pasar el nervio mediano y la arteria y vena humerales, ¿no?
sabemos que acá podemos tomar el pulso de la arteria axilar, sabemos que pasa por acá abajo, por debajo de la cabeza del útero. ¿Estamos? Entonces acá estamos viendo la parte ósea. Si tuviéramos que agregarle partes blandas o músculos, veremos el pectoral mayor y menor que hacen este reborde y que cubren y protegen la arteria subclavia y axilar. ¿Se entiende? Es la tapa de esto. Si agarramos así este tendón grueso, sabemos que eso está cubriendo la axila, que contiene la arteria axilar y ganglio linfático. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Acá vemos que está cortada la clavícula. Y una de las maneras de en trauma, principalmente, abordar quirúrgicamente la arteria subclavia, la única manera de abordarla, o sea, de llegar a ella de manera cómoda, es haciendo este corte en la clavícula. Y ahí se va. Nada, se puede guardar y reimplantar, va a salir un molde protésico con algo. Uno puede vivir sin clavícula tranquilamente, de hecho, ustedes ven que la fractura de clavícula muy pocas veces se les hace algo. Se lo deja estiradito para que suelde y nada más. Habitualmente no se cae. Puede dar, sí, puede dar, pero estamos hablando de qué se hace pensando en todo el resto. Nada. Es más económico en cuanto a la salud y las secuelas no hacer nada que tratar de reemplazarla, de operar. Los casos que se operan son los que producen demasiado desplazamiento que puede producir lesiones por el borde libre del hueso. ¿Y ese borde puede quedar? Sí. Necesitan los nenes que no te peguen ahí. Se va a notar igual. Acá estamos viendo el pectoral mayor y el pectoral menor. Los músculos. Le faltaron un cacho de hueso acá. No, músculos. Acá la tienen. Nace del ventrículo izquierdo, da las ramas coronarias, el callado aórtico que tiene una parte ascendente, una parte horizontal, la parte descendente, aorta torácica, aorta abdominal, que da la ilíaca primitiva, porque después se divide en ilíaca externa e interna, izquierda y derecha, y la sacra media. En el camino va a dar las intercostales, las ramas tiroides que acá no aparecen, las arterias bronquiales, esofágicas, el esófago medio está irrigado por la aorta, arterias diafragmáticas, ven esta línea negra es el diafragma de cada lado. Por lo tanto ahí dividimos de torácica a abdominal. Acá da un tronco que es el tronco celíaco, que no es que no tenga tolerancia al gluten, que da la arteria hepática, la esplénica, o sea la hepática va al hígado, la esplénica va al vaso, y la gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Quica, no tica, estomáquica, o gástrica izquierda. Luego vemos la arteria mesentérica superior, que va a dar irrigación al páncreas, al duodeno, y a todo el yeyuno íleon y al lado derecho del colon. Todas esas ramas van a ir para todo esto, o sea, una arteria muy importante. Estas ramas son para las glándulas suprarrenales, que están acá, las renales, para los riñones que están acá. Luego las arterias gonadales, que van a ir a los ovarios, testículos. Arteria mesentérica inferior,
que va a ir hacia el colon izquierdo, quiere decir la mitad del transverso hacia la izquierda, el descendente, el sigmoides y el recto superior y medio. El recto está dividido en superior, medio e inferior. A la parte superior y media van a estar irrigadas hasta ahí por la arteria mesentérica inferior. Y luego se divide en ilíaca primitiva izquierda y derecha, las cuales se dividen en ilíaca interna o hipogástrica, porque va a irrigar lo que es topográficamente el hipogastrio, y la ilíaca externa, que es la que va a llegar a la punta del dedo gordo cambiando de nombre. La ilíaca externa es la que a nivel de la arcada crural, que es esta línea que está ahí donde flexionamos, lo que se marca como un doblez, ahí es la misma arteria que uno dice, bueno, ahora se llama femoral. Tiene desde la arcada crural, esta se va a llamar arteria femoral. Se divide en una profunda, que es poco importante, y una superficial, que es la que va a seguir hacia la pierna, pasando por el muslo, poplitea a nivel de la rodilla, y se va a ir el tibial anterior, posterior y peronea, perdón, a nivel de la pierna. Ay, no, pero ¿Ven? Aorta descendente, aorta abdominal y las ramas terminales. Ven, acá sí está dibujada la tiroidea, por ejemplo, la arteria tiroidea. Y esta es la relación así medio abierta. Acuérdense que después nosotros somos todo un amontonamiento de estos órganos. Entonces las arterias pulmonares, la tráquea en verde, con su bronquio fuente izquierdo y derecho, la vena cava superior, y esta es la relación de la aorta en el medio. Acá estamos viendo la arteria subclavia, la carótida primitiva. La carótida primitiva es la que va a irrigar o llevar sangre oxigenada a todo lo que es cabeza y cuello. La carótida primitiva se va a dividir en carótida interna y carótida externa. La carótida interna va a irrigar todo lo que es la parte interna de la cara que llega al encéfalo, y la carótida externa es la que va al cerebro. Y acá están viendo que también la subclavia da una rama que se llama la arteria vertebral, que va por el orificio de la arteria vertebral y llega a nivel del polígono de Willis, que es, si lo vemos desde abajo, son un montón de uniones de arterias que entre la carótida, ¿cuál era esta? Externa y la vertebral van a dar irrigación a todo el sistema nervioso. Acá vemos que la carótida también da ramas a la tiroides. Entonces, si rebobinamos, la tiroides está irrigada por ramas de la aorta, la tiroides inferior, de la subclavia, la tiroidea media, y de la carótida primitiva, la tiroidea superior. No es fácil. Acá tenemos la laringe, o cartílago tiroides, que adentro va a estar la laringe. Entonces vemos cómo las arterias tienen un recorrido, una localización. Si nosotros agarramos este músculo gordo, que es el esternocleidomastoideo, que acá no está, y nos vamos hacia adentro, entre la laringe, o el cartílago tiroides, y el esternocleidomastoideo, vamos a poder tomar el pulso carotídeo. ¿Sí?
Lo que vemos ahí es el glomus carotídeo, que es un sensor de presión. Hay receptores que cuando sensan un aumento de la presión arterial, mandan el estímulo al sistema nervioso autónomo, que es el simpático, parasimpático, para bajar la presión arterial. Y si la notan baja, lo mismo, pero como una retroalimentación positiva, sería hacia el efecto de aumentar la presión arterial. Si a nosotros nos masajean un rato acá, probablemente ¡pum! Caigamos. ¿Por qué? Porque al apretarlo, para exparejas es muy útil. Al apretarlo y frotarlo lo estamos estimulando que va a sensar una presión aumentada y por lo tanto manda un mensaje de bajar rápidamente la presión. Sería la Nelson con masaje